Memorias de un suicida. Ivonne Amaral Pereira. Primera parte. Los réprobos. Capítulo 6. La comunión con lo alto. 3. Fluidos magnéticos fueron pródigamente esparcidos en el recinto de la sala de operaciones, obedeciendo a dos finalidades: servir como material necesario para la creación de cuadros visuales demostrativos durante las instrucciones a los pacientes y refrigerantes tónicos para el combate a las vibraciones nocivas, inquietantes y desarmónicas de los espíritus sufridores presentes y aún de algún colaborador terreno que dejase de orar y vigilar en aquel día, arrastrando a la mesa sacrosanta de la comunión con lo invisible las emanaciones de la mente conturbada. Todo preparado. Al atardecer se inició el transporte de las entidades llamadas para la gran empresa. Por la mañana del mismo día, sin embargo, después de la preelección que seguía a las aplicaciones balsamizantes para nuestro tratamiento en los gabinetes ya descritos, fuimos informados respecto a la importancia de la reunión a la que íbamos a asistir. Durante el viaje sería preferible abstenernos de ninguna palestra. Deberíamos equilibrar nuestras fuerzas mentales impeliéndolas en sentido generoso, que procurásemos recordar durante el trayecto las instrucciones que veníamos recibiendo desde hacía 2 meses, recapitulándolas como si fuéramos a dar un examen. Eso nos conservaría concentrados, auxiliando, por tanto, a nuestros conductores en la defensa que nos debían, pues atravesaríamos peligrosas zonas inferiores de lo invisible, donde pululaban hordas de vagabundos del astral inferior, lo que indicaba que era grande la responsabilidad de aquellos que tenían el trabajo de cuidarnos durante la excursión. El silencio y la concentración que pudiésemos observar imprimirían una mayor velocidad a los vehículos que nos transportaban, alejando la posibilidad de tentativas de asalto por parte de aquellos malhechores, aunque tuviesen los legionarios la certeza de fácilmente poder dominar sus posibles embestidas. No nos podríamos separar de la falange en ningún caso, ni siquiera con la loable intención de visitar a la patria o a la familia. Semejante indisciplina podría costarnos muchos sinsabores y lágrimas, pues estábamos débiles, inexpertos, poco conocedores del mundo invisible, donde proliferan las seducciones, las tentaciones, la hipocresía, la mistificación, la maldad, más todavía que en la tierra. En una ocasión oportuna visitaríamos a los nuestros sin que ningún contratiempo viniese a molestarnos. En el recinto de las operaciones deberíamos portarnos como ante el propio tabernáculo supremo, puesto que la reunión era por sobre todo respetable, porque era realizada bajo la invocación del sacrosanto nombre del Altísimo, mientras que su unigénito estaba presente a través de las irradiaciones misericordiosas de su gran amor fraterno, ya que eso mismo les prometiera a sus discípulos sinceros
de su excelsa doctrina, que en su nombre se reuniesen para la comunión con el cielo. Si era el deber del cristiano honesto y serio callar las pasiones y deseos impuros, procurando escudarse en la buena voluntad para dominarlos, reeducándose diariamente en los momentos en que estuviésemos presentes ante el venerable templo donde se consagraría el sublime misterio de la confraternidad entre muertos y vivos, para trocar impresiones, iluminándose así mutuamente, instruyéndose e iluminándose. Mas les convenía a todos, hombres y espíritus, prevenirse con las más dignas actitudes, llamando a los pensamientos más sanos para aureolar las mentes de nobleza de acuerdo con el venerable acontecimiento. Olvidar pesares, preocupaciones subalternas, llevando bien alto el padrón de los sentimientos caritativos en el intento de beneficiar al prójimo, puesto que sería bueno recordarnos que, integrando nuestra misma falange, iban entidades todavía más desafortunadas que nosotros, aquellas que ningún alivio todavía habían conseguido. Tal es la desorganización, nerviosa, la dispersión mental en la que se mantenían y a las que ordenaba el deber de fraternidad que auxiliásemos a pesar de nuestra debilidad, contribuyendo con nuestros pensamientos benevolentes, firmes, vibrando en sentido favorable a ellas. Tal proceder de nuestra parte las rodearía de vigor nuevo, el cual suavizaría el ardor de las angustias que les oprimían, concediéndonos al mismo tiempo, a nosotros, el mérito de la verdadera cooperación. Nos dijeron además que en la tierra no todos los hombres admitidos al cenáculo sagrado de las evocaciones guardaban esa higiene moral y mental necesaria para la buena marcha del intercambio con lo invisible, que en los días siguientes entre los encarnados existía hasta mismo liviandad y abuso en la práctica de las relaciones con los muertos, lo que es lamentable por cuanto todo aquel que actúa de forma liviana o sin criterio en torno de tan respetable cuán delicado asunto, acumula responsabilidades gravísimas para sí mismo, las que pasarán amargamente en su conciencia en días futuros. Por eso mismo, las reuniones luminosas, donde la visión de muchas grandezas espirituales sería posible, se tornan raras, pues no siempre los componentes de un cuadro de operadores son realmente dignos del alto mandato que presumen poder desempeñar. Se olvidan que, para que las verdades de los misterios celestes refuljan a su entendimiento, sometiéndose a su entendimiento para desvendarles la sublimidad que les es peculiar, es y siempre fue indispensable a los investigadores la autodisciplina moral y mental, preparación individual previa, que obliga a modificaciones sensibles en el interior de cada uno, o por lo menos el deseo vehemente de reformarse, voluntad convincente de alcanzar el verdadero centro del bien, mas que, aún así y a pesar de todo, ordena el deber de fraternidad que espíritus angelicales miren frecuentemente hacia núcleos donde esas infracciones se verifican, observando caritativamente la mejor oportunidad
para comparecer a ellas, buscando aconsejar a aquellos mismos imprudentes e instruirlos cuanto fuere posible, despertando en sus conciencias el sentido real de la responsabilidad terrible de que se sobrecargan, dejando de vestir las túnicas de la virtud, indicada en la vieja parábola del celeste consejero como traje obligatorio para la mesa del divino banquete con las sociedades astrales y siderales. Mateo, capítulo 22, versículos del 1 al 14. Es que, actuando así, dichos espíritus nada más hacían que observar los principios de la fraternidad establecida por lo mismo Maestro Nazareno, en cual no despreció bajar de las esferas deíficas hasta el abismo tormentoso de las maldades humanas, a fin de dirigir a los pecadores en el camino del deber y a la práctica de las virtudes regeneradoras. Al atardecer, pues, partimos. Fuimos a los planos terrenos. Nos custodiaba una pesada escolta de lanceros, grupos de asistentes, psiquistas y técnicos de la vigilancia, puesto que de ninguna dependencia de la colonia, aun del templo, nadie visitaría la tierra u otras localidades vecinas sin la ayuda valiosa de los abnegados e intrépidos obreros de aquel departamento, los que en verdad eran los responsables por más arduas tareas que allí se realizaban. Ya bastante instruidos, nos portamos a la altura de las recomendaciones recibidas. Nuestros cómplices en peores condiciones, justamente aquellos por quienes tantos trabajos se realizaban, fueron transportados en carros apropiados, rigurosamente cerrados y guardados por la fiel milicia hindú, cual prisiones volantes para apestados, lo que nos imposibilitó verlos. Sus gritos punzantes, no obstante, sus gemidos y el llanto convulsivo que también conocíamos, llegaban hasta nosotros indistintamente, lo que nos conmovía, despertándonos una honda compasión. Ansiosos, procuramos socorro al malestar de allí, originado en las prudentes recomendaciones de Romeo y Alceste, nuestros caros instructores, afirmando nuestras fuerzas mentales en vibraciones caritativas y favorables a ellos, lo que hasta a nosotros mismos vino a beneficiar. Llegados al fin del viaje, un deslumbramiento sorprendió a nuestros ojos habituados a las brumas nostálgicas del hospital. Era de notarse, como podíamos ver mejor todo en derredor, una vez en la tierra, pues en ningún momento jamás viéramos un edificio tan magníficamente engalanado de luces como aquella humilde morada lo era por los esplendores que de lo alto se proyectaban, envolviéndola en un abrazo de vibraciones y alinas. Allá arriba estaba la cruz radiosa, emblema de los siervos de María, acuartelados en el instituto, con las iniciales conocidas nuestras y cuyo centelleo azulado confundía y arrebataba. Lanceros montaban guardia a la pequeñita mansión transformada en solar de estrellas, haciendo mismo un cordón luminoso, cual bastión de densa neblina, rodeándola cuidadosamente, separándola de la vía pública en cerca de 2 metros.
A un entendido no le sería difícil percibir la finalidad de tales precauciones exigidas por los ilustres trabajadores del Instituto María de Nazaret. No deseaban la intromisión en el recinto de las operaciones, ni aún de emanaciones mentales heterogéneas, previniéndose, cuanto era posible, de las embestidas nocivas exteriores de cualquier naturaleza.